Capítulo 7. La guerra es esperar. Las radioemisoras clandestinas. Quien sabe esperar, sabe vencer, dice la sabiduría popular. La impaciencia es en la guerra el mejor aliado del enemigo. Una vez establecido el territorio libre, mantendríamos al enemigo fuera de nuestras fronteras. Esperaríamos para rechazar cualquier intento de violarlas. Durante esa espera habría tiempo para reflexionar sobre nuestros compromisos históricos y planear inteligentemente nuestro asalto definitivo sobre la meseta central. La espera nos iba a resultar muchas veces angustiosa y, para nuestros impetuosos compañeros jóvenes, intolerable. Tratando de organizar los cuadros militares, decidí dar a Carlos Gamboa el cargo de comandante de la zona que se conoce como Los Santos. Había demostrado su gran capacidad de combatiente y su sereno espíritu de líder en diversas acciones y asaltos a ciudades y villas. Tomé en cuenta también sus vastos conocimientos de la región, donde él y sus hermanos poseían varias propiedades, especialmente del lado de San Pablo. Ascendí a capitanes a Frank Marshall Jiménez y a Max Cortés González, quienes habían actuado hasta entonces como soldados rasos. Les reconocía así los méritos que habían hecho en los combates en que habían participado. Instalé el cuartel general en Santa María de Dota, atendiendo las muchas facilidades que ofrecía esa población. Sus oficinas se establecieron primero en la jefatura política, frente costado norte de la plaza, donde ahora hay una placa histórica alusiva a la primera sesión del Estado Mayor. Esta plaza central fue convertida después en un bello parque que lleva el nombre de uno de nuestros héroes, Ernesto Zumbado, a quien las fuerzas gobiernistas, en un aciago día, capturaron, sin que nunca se volviera a saber de él. A los pocos días ordené trasladar las oficinas a la Escuela República de Bolivia, que prestaba mayor comodidad para nuestra labor. A 100 metros del Estado Mayor, contábamos con una estación de radio instalada por don Arnoldo Müller. Don Arnoldo años atrás había sido colega mío en radiocomunicaciones de aficionados. Tan notables eran sus conocimientos técnicos como su modestia personal, su aporte a nuestra guerra de liberación nacional fue inconmensurable. Tan pronto como una posición caía en nuestras manos, se instalaba un transmisor de radio accionado por una bicicleta con su pequeño generador. En ese sentido, nuestra guerra fue una verdadera guerra de las comunicaciones. Todo el tiempo mantuve en mi vieja casa de la hacienda La Lucha, la estación de radio aficionado inscrita hace muchos años, con el nombre de dos indios guapos, 21G. Esa identificación había de jugar después un papel importante en varias guerras de liberación de diferentes países caribeanos. Especialmente tuve años de contacto con los amigos de Rómulo Betancourt en Caracas, durante la negra dictadura de Marcos Pérez Jiménez y con los partidarios de Aureliano Sánchez Arango en La Habana, en los tiempos de la lucha contra Fulgencio Batista. La estación que teníamos a nuestro servicio en Santa María nos sirvió para comunicarnos con los pueblos liberados y, en los campos de combate, con otros grupos, como el de Chico Orlich, que todavía operaba desde La Paz en el Frente Norte. Fue un gran recurso para la lucha. Por su medio, transmitíamos a todo el país informaciones alentadoras. A través de esa estación de radio, hacíamos vibrar el alma nacional. En Santa María se encargaría Fernando Barrenechea Consuegra de operar las 21G para dar informaciones al país y descifrar los mensajes en clave. Frecuentemente manteníamos comunicación supuesta con columnas que, según decíamos, avanzaban en diversos frentes. Así creábamos confusión entre las fuerzas enemigas. Un día me tocó escuchar un mensaje informativo de Panamá que decía: los rebeldes de Costa Rica preparan una gran ofensiva, según interpretamos por el gran número de mensajes cifrados que transmiten y reciben. Todavía recuerdo el estribillo transmitido 1000 veces por Fernando Barrenechea. Luchar, avanzar y no dudar. Don Fernando Barrenechea cubrió notablemente lo que quiero llamar el frente de las bolas, porque las que él echaba a rodar causaban, quizás, más daño al adversario que una ametralladora de sitio. Al pie del Irazú, en Llano Grande, contábamos también con una radioemisora clandestina atendida con eficiencia y mística por Germán Sojo y Álvaro Jiménez Zabaleta, quienes mantendrían guardia hasta la liberación de Cartago. Además había otra estación secreta en el puro centro de San José, que recibía órdenes de don Alex Murray. Cuando don Alex no tenía mensajes que radiar, los inventaba. Una vez envió desde San José, a un conocido suyo en el frente calderonista, un paquetón de cigarrillos con un papelito por dentro en cada paquete que decía: pásese al frente de Figueres y será bien recibido. El señor Murray era experto, entre otras cosas, en guerra psicológica, en lo que se especializó durante la Segunda Guerra Mundial, luchando dentro de las filas del ejército británico. Recuerdo sus esfuerzos propagandísticos en contacto constantes con sus colegas de la resistencia francesa. Repito que la radioemisora era para nosotros como un poderoso mortero para minar la moral del gobierno con el franco enjuiciamiento que a diario hacíamos de sus abusos y atropellos y con las noticias a veces fantasiosas que leíamos.
Era también faro de luz que llevaba esperanzas, optimismo y órdenes de acción al frente doméstico, para quienes más allá del territorio libre sufrían los desmanes del gobierno. La gente en las ciudades y los campos estaban ansiosas por recibir noticias. Centenares de mujeres que viajaban en los autobuses se encargaban de satisfacer esas ansias. Las fuerzas policiales calderonistas, con actitud muy propia de los sistemas totalitarios, registraban las casas acompañados por maleantes. No solo requisaban armas, si las había, lo cual era lógico, sino que también se incautaban de los aparatos radioreceptores de música y entretenimiento, propiedad de particulares. Centenares fueron recuperados y devueltos a sus dueños después de nuestra victoria, pero muchos se perdieron para siempre. El pueblo costarricense recuerda esas horas de reprimida rabia ante el atropello del derecho de libre comunicación e información. Los historiadores gacetilleros lo callan. Amigos míos latinoamericanos que vinieron a Costa Rica después de las operaciones comentan que encontraron una especie de vacío de información sobre innumerables detalles del histórico conflicto. Se debió a que establecimos la consigna de bajar la temperatura emocional y procurar un rápido restañamiento de las heridas. En parte esa actitud fue saludable y demostró el buen juicio de numerosos costarricenses, pero ha servido también para que otros traten de falsear la historia, escribiendo libracos en donde abunda tanto la ignorancia de los hechos como la mala fe de los caldero-comunistas. Volvamos al combate de 1948. Con ingenio y osadía, muchos hogares lograron poner a salvo sus radios y escuchaban nuestras transmisiones escondidos debajo de los pisos o en los cielos rasos, recluidos en los desvanes y cuartos retirados. En muchos casos, los miembros de una familia y sus visitantes hacían fila para disfrutar siquiera por unos momentos la recepción de nuestros mensajes. Con base en nuestras transmisiones o con material de su propia cosecha, actuando clandestinamente, muchos simpatizantes imprimían y distribuían boletines por manos de niños, de honorables damas y hasta de religiosas. Era una guerra total la que se libraba en el frente civil. Hay muchos héroes y muchas heroínas anónimos en ese frente civil. Muchos participantes de esa lucha se exponían a la agresión física o moral y a la cárcel si eran descubiertos en su afán de difundir la verdad. Quienes distribuían boletines también regaban bolas y pasaban de boca en boca los mensajes y órdenes del día. Hicieron tanto bien a la guerra que librábamos, como miles de fusiles en manos de valientes. Que no se olvide esto. Que lo sepan las nuevas generaciones a quienes se les habla solamente de un calderonismo cuyo pecado era favorecer la legislación social como si pretexto de esa conquista no estuviesen negando las libertades fundamentales y, entre ellas, la de la libre información. Muchos mensajes radiales se vieron enriquecidos con la contribución de las palabras vibrantes y penetrantes, como Acero Toledano, de Alberto Martén, que ponía en ellas lo más fecundo de su mente. Además, rindo renovado homenaje a don Rafael Sotela, a quien el pueblo llamaba Chachalaca. De idéntico linaje fue la contribución del padre Benjamín Núñez, en cuyas alocuciones se confundían el fervor patriótico con la inspiración religiosa. Desde los primeros días se nos había unido el padre en Santa María de Dota y yo lo proclamé capellán del Ejército de Liberación Nacional. Había entrado a pie desde Cartago, con el doctor Besalio Guzmán, insigne luchador por la libertad, quien regresó a esa ciudad a organizar los grupos de aspirantes a soldados de nuestro ejército. El doctor Guzmán en uno de sus viajes fue hecho prisionero y sufrió la cárcel hasta que lo liberamos con la toma de la vieja metrópoli. Con nosotros quedó el padre Núñez cumpliendo su tarea. Con los óleos sagrados, la estola sacerdotal y el ritual de plegarias, recorría los campos de batalla desde el Empalme hasta San Isidro del General, llevando el aliento, la inspiración espiritual y la bendición a nuestros valientes. Fue mi compañero de reflexión sobre los destinos de nuestra lucha. Es falso que anduviera armado. Eso es parte de la leyenda contra el padre Núñez. Las proclamas de Santa María de Dota. A través de nuestra radioemisora, me dirigí muchas veces al pueblo con vehemente afirmación de nuestro propósito de triunfar. Desde ella difundí los dos mensajes de mayor significado de toda la epopeya, que se conocen con los nombres de primera y segunda proclama de Santa María de Dota. En la primera proclama de Santa María de Dota, hice un llamado a la acción general a todo costarricense, hombre o mujer, joven o viejo, para que se uniera, desde donde se encontrare, a la guerra de liberación nacional. Incitaba a los ciudadanos amantes de la libertad a que empleando cualquier arma que tuviese o cualquier instrumento de trabajo así fuera un raspadulce, se constituyese el soldado de la patria, de la honestidad electoral, de la decencia en el gobierno y de la dignidad nacional. El frente doméstico, frente civil, no podía limitarse a ser un simple espectador. Los pueblos respondieron a ese llamado y con su ingenio natural encontraron mil formas para acosar al gobierno y mantener su espíritu altivo. La palabra raspadulce fue una contribución mía al vocabulario de la guerra. Hasta entonces se la había empleado solamente para designar los cuchillos de cocina en los hogares campesinos.
La segunda proclama de Santa María es, a mi juicio, un documento que debe de catalogarse entre los principales pronunciamientos políticos de la historia de Costa Rica. En ella definí las orientaciones ideológicas, los propósitos últimos y las posibles proyecciones históricas de nuestro movimiento libertador. Yo acostumbro corregir muchas veces cada cosa que escribo. Pero un documento excepcional fue esa segunda proclama del ejército, la referente a la cuestión social. La escribí en Santa María de Dota, a máquina, sobre el escritorio del señor director de la Escuela República de Bolivia. La pasé inmediatamente al padre Núñez en consulta. Para mi sorpresa, el padre exclamó: «Está perfecta. No hay que cambiarle ni un punto ni una coma». Los líderes calderonistas se esforzaban por enardecer a las masas populares contra nosotros y por conquistar las simpatías de los movimientos sociales avanzados del continente. Afirmaban que éramos un movimiento reaccionario, enemigo de las conquistas sociales del pueblo, expresada en la legislación y las instituciones recientemente creadas. Todavía hay escritores gacetilleros que sin sonrojo siguen repitiendo esa infamia contra nosotros. A todos ellos y al pueblo general le aseguré en esta segunda proclama que enarbolábamos la bandera de la justicia social y promovíamos el progreso económico de la nación, orientado hacia el bien común, dentro del marco de la libertad. Bien sabíamos que los personeros del régimen continuarían tergiversando, con mala fe, las rectas intenciones del movimiento libertador que yo anunciaba. Era evidente que ellos necesitarían seguir mintiendo para engañar a los hombres sencillos, a quienes mandaban a los campos de batalla, haciéndoles creer que peleaban por las garantías sociales. Muchos en verdad defendían, sin saberlo, el festín del gobierno, la avaricia personal y los intereses de familia. Esta infamia se ha repetido y se puede repetir en más de un país latinoamericano. Nosotros hemos insistido siempre en que la transformación social de nuestra época es inatajable, pero no debe estar ligada a la irresponsabilidad económica, ni debe echar atrás las conquistas históricas de respeto a los derechos civiles. Es indudable que muchos de los hombres sencillos y hasta educadores que entraron en batalla y ofrendaron sus vidas, lo hicieron creyendo que defendían las conquistas sociales. A ellos rindo un homenaje de respeto. A quienes los mandaron con engaños demagógicos y con ignorancia de las grandes realidades económicas, el repudio de la historia. Creo conveniente transcribir literalmente para la historia el texto completo de aquellas dos proclamas. Pido a los costarricenses de hoy y a los hermanos latinoamericanos que las juzguen con serenidad. Que enjuicien a nuestro movimiento por lo que en ellas dije y luego hice. Por hacerla realidad, autoricé más tarde en los documentos de rendición del régimen que se incluyera uno asegurando la defensa de las conquistas sociales. El cumplimiento de esa promesa fue una de las razones que tuve para tomar la decisión de formar parte del gobierno de facto durante 18 meses en los cuales yo tuve que enfrentarme a las fuerzas conservadoras y reaccionarias del país. Esas proclamas son las siguientes. Cuartel General del Ejército de Liberación Nacional. Primera proclama de Santa María de Dota. Costarricense, ¿está usted haciendo lo que puede por la victoria de la libertad? El Ejército de Liberación Nacional está batiéndose brillantemente en el teatro de la guerra. Usted puede ayudar eficazmente a la jornada patriótica atravesando palos y piedras en los caminos, cortando líneas telegráficas y telefónicas, acorralando sorpresivamente jefaturas políticas y resguardos, intentando por todos los medios desorganizar y desmembrar al gobierno usurpador. ¿Está usted haciendo lo que puede? Usted dijo una y mil veces que no permitirá una nueva burla a la voluntad popular. Usted ha jurado que está dispuesto a contribuir a la formación de una nueva Costa Rica. Cumpla ahora sus promesas y juramentos. No use el pretexto de que no tiene armas. En la más humilde cocina existe un raspadulce, en cada casa de campo hay un chuzo, en cada hogar hay unas tijeras, y en el corazón de cada hombre y de cada mujer de Costa Rica hay un héroe. Haga usted lo que pueda, sea mucho o sea poco, por respaldar al ejército ahora y por tener lista y preparada nuestra entrada triunfal a todos los pueblos del país. Ya vamos. Pronto, muy pronto, llegaremos. Ayúdenos desde lejos y repita esta promesa que se debe propagar de pecho en pecho como una conflagración divina. Fundaremos la Segunda República. Santa María de Dota, 23 de marzo de 1948. José Figueres Ferrer, comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional. Segunda proclama de Santa María de Dota. Nuestro movimiento renovador y la cuestión social. En nombre del Ejército de Liberación Nacional, cuya misión es fundar la Segunda República, niego todo derecho a calificar de reaccionario, burgués o retrógrado al movimiento nuestro. Solo puede juzgársenos así por mala fe o incomprensión. Contra la mala fe, tenemos balas y contra la incomprensión, tenemos razones. Un movimiento tan noble, tan esclarecido y a la vez tan popular como el nuestro, no podrá jamás implantar un régimen injusto. Aquí están los trabajadores y aquí están los estadistas. A todos los mueve el espíritu del siglo XX que es el siglo del pueblo.
El día en que terminemos la guerra contra la mala fe, iniciaremos una nueva guerra. La guerra contra la pobreza. La victoria del ejército será la Segunda República, y la victoria de la Segunda República será el bienestar del mayor número. El hombre ya tiene medios de producción capaces de colocar en un plano elevado, material y espiritual, a todos los miembros de la comunidad. Los economistas de la Segunda República, en colaboración con todos los costarricenses de buena intención, sabrán aplicar esos medios para que desaparezca el espectáculo de las grandes mayorías empobrecidas, por la diferencia y por el privilegio. Dejen de combatirnos los incomprensivos. Abandonen esta lucha que, por parte nuestra, va solamente dirigida contra los hombres de mala fe. Abran todos los costarricenses los brazos a los gloriosos soldados de la Segunda República que juran sobre la sangre vertida, dedicarse a construir una patria sin miseria. José Figueres Ferrer, comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional. Santa María de Dota, 10 de abril de 1948. El saqueo de la lucha y Santa Elena. Estando yo en Santa María, me llegaban noticias sobre las fechorías que hacían los mariachis en la lucha y en la sierra. Al principio esas noticias eran vagas. Luego, a medida que se iban haciendo más precisas, causarían mayor pena. Para vergüenza del país, hay que atribuir estos hechos a las tropas de un gobierno que, aunque fuera de origen espúreo, surgido del fraude del 13 de febrero de 1944, en el Concierto de las Naciones se presumía como constitucional y civilizado. Las tropas regulares saquearon la casa y el comisariato de la lucha. Habían dado fuego a todo lo que era construcción. Eso incluía la destrucción o deterioro de máquinas que habían exigido décadas de trabajo y mucha ingeniería para hacerlas funcionar y mantener. Solo dejaron cenizas. De Santa Elena se habían robado gran parte del café que estaba en el beneficio, preparado para la exportación. Más adelante me informaron que buena parte de ese café había aparecido en manos de funcionarios del gobierno y sus amigos. Era la calidad moral de quienes lanzaban a los pobres trabajadores a defender las garantías sociales, que ningún peligro corrían mientras ellos defendían sus joyerías personales. Las tropas de la República de Costa Rica se habían constituido en tropas de salteadores. Fue tan vergonzoso su proceder que el Estado Mayor gobiernista, sintiendo algún pudor, procedió a relevar los mandos procurando poner coto a tantos desmanes. Claro que esas tropas tenían el mal ejemplo y peor consejo de un gran número de soldados nicaragüenses que Somoza había mandado en apoyo de los de Picado. Estos soldados somocistas, según se supo después, eran guardias nacionales castigados por delitos cometidos en su servicio. Para ellos la vista de una próspera empresa cafetalera era un campo atractivo para el saqueo. Contra todas estas gentes teníamos que luchar. También saquearon la hacienda La Vieja, propiedad de don Otilio Ulate, en San Carlos. Desaliento y mística en el jardín. El ocio fastidia y la espera agota. Para los jóvenes la espera en la guerra se hacía intolerable. Ese sentimiento de rutina y de frustración se palpaba en todos los frentes. Pero especialmente encontró expresión entre los compañeros que habíamos destinado a montar guardia en la posición del jardín. Comenzaron a quejarse de la inutilidad en que estaban, de que no tenían nada que hacer, de que habían venido a pelear y no a pasarse los días allí, viéndose unos a otros las caras. Decidí visitarlos, yendo a verlos desde Santa María de Dota. Les saludé, con afecto, y les dije con firmeza: señores, ustedes están aquí, taponeando un punto clave de la red de caminos de esta guerra. Si ustedes se descuidan y abandonan la vigilancia de este lugar, el enemigo pasa. Yo, que conozco muy bien la geografía de la región, les puedo asegurar que, en ese caso, perderemos la guerra. Lejos de ser cierto lo que piensan algunos de ustedes que nada están habiendo aquí, están sirviendo de mucho. Tal vez salvando la guerra. Renueven el entusiasmo que los trajo aquí y sientan que son toda la guerra en este momento. Ustedes están haciendo proezas silenciosas con esta pequeña compañía. Se están enterando de la muerte de compañeros suyos y están también dispuestos a morir por la patria. Tal vez no se dan cuenta de la magnitud de la obra histórica que estamos haciendo por Costa Rica. En un rinconcito, la heroína perfecta Granados, que los asistía, emocionada, lloraba. Les insistí nuevamente. Ustedes no se percatan de que de esta acción militar en que estamos comprometidos van a hacer una nueva Costa Rica, y las personas en la dirección de este movimiento tenemos grandísimas aspiraciones que, gracias a ustedes, se van a realizar. Esas palabras los entusiasmaron, les devolvió la esperanza que les estaba abandonando. Allí en el jardín vivía doña Perfecta, Peta, Granados con su familia. Una campesina descalza que les daba de comer a esos muchachos, sin entender mucha cosa o nada de lo que pasaba. No sé cuáles eran sus finanzas personales. Sí me preocupaba que no aceptase compensación por sus suministros. Cuando le hablaba de lo que le estábamos adeudando, me contestaba: no se preocupe por eso, don Pepe, usted ocúpese de que ganemos la guerra y las viejas nos encargaremos de que los soldados coman. De todas maneras, si perdemos, nada bueno nos espera.
Ese desprendimiento de doña Peta Granados era un reflejo del espíritu de la nación entera que prevalecía durante esos tiempos de guerra. Ese era el espíritu del 48. Es inmenso el contraste que existe entre ese espíritu de guerra patriótica y la actitud que algunos autores, ignorantes o de mala fe, nos han atribuido en sus publicaciones. Es la misma diferencia existente entre emprender una campaña política para promover el bien común o emprenderla para satisfacer la glotonería o la lascivia del poder. El camino que el grupo de El Jardín cuidaba era transitable perfectamente en esos días por vehículos semipesados. En prevención de que pudieran infiltrarse por allí las fuerzas gobiernistas, Carlos Gamboa, jefe de toda la zona, mandó dinamitarlo en el punto llamado La Roca, dejando apenas un trillo para el paso de un hombre. El Frente Norte de la Paz. Volvamos en nuestro recuerdo al Frente Norte, en la Paz de San Ramón, comandado por don Francisco Orlich asistido ya por Fidel Tristán. Ya se sabe que a ese Frente Norte, en lo que correspondiera a la zona de San Carlos, había prometido unirse don Otilio Ulate. Pero las circunstancias le impidieron hacerlo. Permaneció en San José, al principio en la casa de don Luis Uribe y luego en la casa arzobispal, en contacto con los dirigentes políticos que, estimulados por Monseñor Sanabria, trataron de buscar un arreglo a una crisis que, a nuestro juicio, había ya desbordado toda posibilidad de solución pacífica. El Frente Norte tenía su centro de dirección en la finca La Paz, pero sus operaciones fueron extendiéndose por toda la provincia de Alajuela. Don Chico atacó la ciudad de San Ramón. Era un lugar de valor estratégico, por estar sobre la carretera a Puntarenas y a Guanacaste. Asedió a la policía y al resguardo fiscal, cuyos integrantes se refugiaron en el sólido edificio de la jefatura política, donde hoy funciona una casa de la cultura. Don Chico iba acompañado al principio por 35 hombres, provenientes de San Ramón, Naranjo, Grecia y Esparza, armados de rifles de diversos calibres y de 2 ametralladoras Neuhausen. La balacera fue grande. El jefe político del pueblo, don Fulvio Mora, a quien yo conocía antes de la guerra como buena persona, se portó serenamente, enfrentando a nuestros muchachos. Envió un mensaje telegráfico a San José, informando sobre la situación y pidiendo refuerzos, los que, de inmediato, le fueron enviados. Me informó don Chico, después, que sus combatientes se portaron con valentía e impidieron que la acción terminara en un desastre, pero fallaron varias cosas. No se pudo contar, como se había planeado, con ciertos edificios importantes para el ataque. Algunas personas, comprometidas a ayudar desde otros ángulos, no lo hicieron. Nuestras fuerzas tuvieron que retirarse ante la llegada inminente de los refuerzos gobiernistas procedentes de San José. El gobierno había mandado tropas al mando de un aventurero nicaragüense que se hacía llamar General Modesto Soto. Al retirarse los hombres de don Chico, estas tropas ocuparon la ciudad, amedrentando a la población y, en algunos casos, saqueándole sus propiedades. A la hora de nuestra victoria, este valiente militar se apresuró a huir hacia Nicaragua, llevando consigo prisioneros y armas de propiedad del gobierno de Costa Rica. Al retirarse, las fuerzas de don Chico Orlich fueron infligiendo al gobierno golpes de advertencia para quebrantar su moral y notificarle la resolución de triunfo en que estaba el pueblo. Volaron, por ejemplo, con dinamita, parte del puente sobre el río Colorado, entre Sarchí y Naranjo, haciendo más difíciles las comunicaciones entre San José, San Ramón, San Carlos y Puntarenas. Este puente de concreto fue tomado por asalto y luego reconstruido por el mismo don Chico Orlich, siendo ya ministro de Obras Públicas y miembro de la Junta Fundadora de la Segunda República. Otros de sus grupos, bajo el mando de Marco Tulio Arroyo Argüello y Álvaro Chacón Ginesta, llegaron hasta tomar las poblaciones de Venecia, Los Chiles y Aguas Tarcas. Contra ellos el gobierno envió una tropa comandada por el coronel José María Meza, que nada pudo hacer para refrenarlos. Estos valientes atacaron una mañana Villa Quesada, poniendo en aprietos a la fuerza gobiernista allí destacada y, como ya he dicho, se enfrentaron exitosamente al grupo de guardias nacionales que Somoza acantonó en aquella población, al atacar aquellos, guiados por malos costarricenses, la hacienda La Vieja, de don Otilio Ulate. En Puntarenas hubo un gran brote de rebeldía nuestro, como parte de la guerra. Nuestros luchadores tuvieron un encuentro contra la policía del puerto, en el lugar llamado El Apagón. Allí cayeron heroicamente los compañeros Álvaro París y Carlos Alberto Tenorio. Los demás combatientes no cejaron en su lucha y fueron una espina clavada en el ejército caldero comunista. Estas acciones de Puntarenas, en la Guerra de Liberación Nacional, revelaban un alto espíritu patriótico generalizado y fueron de gran valor para nosotros y para Costa Rica. Habían sido realizadas con medios rudimentarios que carecieron de todo, menos de valor. Forzaron también al gobierno a desplazar a cientos de soldados y de sus voluntarios para terminar con esos focos rebeldes. Todo esto debilitaba sus fuerzas militares y obligaba a disminuir la presión que sufríamos en las fronteras de nuestro territorio libre.
El grupo de Don Chico Orlich luego se unió a nosotros en Santa María, en una espectacular acción aérea coordinada por nuestra radio clandestina. Muy poca atención se ha dado a la importancia que tuvieron en el curso de la Guerra de Liberación Nacional estos grupos dispersos de hombres valientes que mantenían al gobierno en constante hostigamiento. Permítaseme una nueva digresión. Meses después de la guerra, en una visita mía a Punta Arenas, se improvisó un enorme desfile de patriotas en una de las calles principales. A cada momento, los vehículos tenían que detenerse, retrasando toda la marcha. En una de las paradas, vi que cruzaba la carretera una pobre mujer con un niño en brazos. Al llegar hasta mí, se vio que la marcha se movía otra vez. Yo reconocí instantáneamente a la viuda de un compañero caído en acción. La mujer levantó en alto al chiquito y lo acercó a mí diciéndole: «Tóquelo. Tóquelo usted por lo menos. Ese es don Pepe». Y la marcha arrancó. ¿Qué hizo la patria por la viuda y el hijo huérfano del héroe? Represión salvaje del gobierno. Los actos de represión, por parte del gobierno, fueron crueles. Desgraciadamente sabíamos que la represión suele ser parte de una guerra que se propone liberar a un pueblo. Voy a dar ejemplo de esas represiones. En Ciudad Quesada se sufrió incluso la ocupación por la Guardia Nacional Somocista, que se dedicó al vandalismo. Los ramonenses cuentan los desmanes a los que se entregó la soldadesca de Modesto Soto alentada por Calderón Guardia. Fue algo feroz. En ello rivalizaron los soldados Caldero comunistas y los mercenarios nicas. Otro hecho es el siguiente. Los pasajeros de los aviones capturados en las primeras acciones en San Isidro de El General habían decidido continuar su viaje a pie hacia Dominical. Entre ellos estaban comerciantes que viajaban por la región constantemente y conocían esos parajes muy bien. Un dominicano sombrío, de nombre Aureo Morales Vivas, comandante gobiernista por aquel entonces en la zona del Pacífico Sur y que dejó una estela de horror por sus crímenes, los capturó, les robó las pertenencias y luego, en la playa, con el sol del amanecer saliendo apenas y con el mar como testigo, los fusiló. El golpe de gracia fue un machetazo en la cabeza de cada uno de los caídos. Alguien contaba que uno de los presos, don Gerardo Reyes, nacido en El Salvador, un hombre bueno y esforzado, quien tenían una modesta fábrica de confituras en Alajuela, donde estaba su hogar con esposa e hijos aún pequeños, fue invitado a salvar su vida si lanzaba un viva a Calderón Guardia. Firme como tronco, su respuesta fue vibrante. «Viva Otilio Ulate». Allí no más lo asesinaron. Esos desmanes aumentaban la resolución de lucha en aquellos ciudadanos que se informaban de ello. Suena espantoso el macabro episodio que voy a relatar, pero es preciso que quede constancia de él, para que se entienda mejor la razón de rebeldía del pueblo costarricense en 1948. Navegaban por el río Terraba, en un modesto bote dos trabajadores a quienes se motejaba caricaco y mantequilla. Fueron sorprendidos por Aureo Morales. Este los hizo presos y los fusiló. El cadáver de uno de ellos fue lanzado a la corriente del río, pero, porque persistía en flotar, se le abrió el vientre y le echaron piedras en él, arrojándolo de nuevo a las aguas. El ambiente de salvajismo desatado por el gobierno, en muchos episodios de la Guerra de Liberación Nacional, es indigno de haberse visto en Costa Rica. San Isidro de El General en calma. La espera permitió a San Isidro de El General calmar los ánimos de su población, reanudar sus faenas y aprestarse a los días sombríos que le esperaban. Por estar San Isidro tan distante de Santa María, pasé el mando como jefe militar al coronel Miguel Ángel Ramírez y de delegado mío, a don Fernando Valverde Vega, hombre pundonoroso, declarado enemigo del régimen Caldero comunista en la trinchera política y quien a la hora de los disparos fue uno de los primeros en decir: «Presente». Mientras la acción combinada de estos dos valerosos compañeros, Valverde y Ramírez, preparaba lo necesario para defender a San Isidro, continuaban los vuelos a Guatemala a traer provisiones de guerra, casi cotidianamente. Así teníamos seguridad de que no nos faltarían los implementos para seguir la pelea. Sorpresivamente nos llegaron unos cañoncitos de Guatemala. Los emplazamos frente a la Escuela República de Bolivia y tuvieron un efecto psicológico notable sobre la población mariense. Había un muchacho que gritaba: «Ya tenemos cañones. ¡Viva Figueres!». Hasta cañones teníamos. Una vez dije yo: las únicas armas que no entraron en acción durante esa pequeña guerra fueron los submarinos. Bombardeos y desalientos en el Empalme. La situación del Empalme seguía constituyendo una de mis preocupaciones más serias. Allí, como siempre, hacía frío, había neblina y lluvia. Día con día ese punto clave sufría el embate de los gobiernistas. Los fusiles, las ametralladoras y los morteros montaban una gigantesca sinfonía de horror y muerte entre aquellos cerros. Nuestros compañeros sintieron la presión que constituían los ataques de uno u otro avión gobiernista que nos visitaba. Desde ellos venía el ametrallamiento, se lanzaban bombas confeccionadas en los talleres del ferrocarril eléctrico al Pacífico, bajo la dirección de Julio López Masegoza, veterano de la Guerra Civil Española.
En la confección de esas bombas empleaban cilindros de oxígeno rellenos con dinamita y esquirlas metálicas. Esas bombas, al estallar, abrían enormes huecos en las carreteras y en los potreros que rodeaban nuestras posiciones. Demolían, como si fuera una gran victoria, algunas casitas de madera que se levantaban en la zona. Una de esas bombas le causó una dolorosa lesión a Bruce Massys. Solo porque Bruce es un valiente, no fue a dar al hospital. Pero ni el frío, ni el ametrallamiento ni el bombardeo lograron amilanar a nuestros soldados quienes, con tétrico buen humor, se burlaban del bombardeo diciendo: «Cuantas más bombas caen, más se goza». Sin contar con armamento antiaéreo, nuestros muchachos, siempre en el jovial espíritu tico, hacían apuestas sobre quién pegaría el avión con su rifle. En verdad lograron darle a uno, que se alejó entre chorros de humo, y fue a caer en el estero de Punta Arenas, a la altura de Chacarita. Lo piloteaba, según me lo afirmaron luego, un aviador llamado Fernando Castro. A todas las circunstancias adversas, se unía la falta de abrigo suficiente para combatir el frío y la escasez de alimentos. El aprovisionamiento se había descuidado un poco, en medio de las muchas preocupaciones que nos agobiaban. Todo esto, sumado a la casi permanente ausencia del frente, del comandante coronel Rivas Montes, por razones de salud, desarrolló una situación de descontento entre los combatientes rasos y hasta entre los oficiales. Ocurrieron algunas deserciones. Los ánimos entre los oficiales estaban caldeados contra la Dirección General de la Guerra. Un día se me arrimó don Jeremías Ureña, nuestro abastecedor oficial, que era hermano de Emidio Ureña, el que fue baleado en la garganta durante una de las tantas batallas del Empalme, y me dijo: «Comandante, nos quedan 15 chanchos. Usted ordena si tasamos o no tasamos la carne». Don Jeremías sentía cierto orgullito de ser mi confidente. Una vez se me acercó al oído y moduló la voz de manera que pocos pudieran oírlo. Me preguntó: «Don Pepe, ¿cómo va la estrategia?». Obviamente le impresionaba esa palabra. Golpe audaz al gobierno en la Interamericana. Las tensiones encontraron una feliz salida en uno de los episodios más heroicos de la guerra que se les ocurrió a Frank Marshall, Bruce Massys y al Indio Sánchez. Aprovechando que se estaban relevando a algunos combatientes del Empalme con elementos más frescos de Carlos Gamboa, se decidió lanzar un ataque a fondo contra las posiciones enemigas. Así lograríamos desmoronar las fuerzas gobiernistas a lo largo de la carretera interamericana. De no dar ese golpe audaz, estaríamos en peligro de perder esa importante posición del Empalme, a causa del desaliento que invadía a algunos soldados. Alberto Martén siempre estuvo preocupado por la situación de los muchachos del Empalme. Él había establecido y organizado esa posición. En la noche, en que los jefes estaban elaborando los planes del ataque, Alberto los visitó y los alentó a seguir en su empresa. Les ofreció enviar refuerzos. Él me informó de sus planes y ahí mismo le di mi aprobación, pues yo conocía a los hombres que los iban a ejecutar y las capacidades de don Alberto. Bruce Massys, que observaba el desarrollo de los acontecimientos, a pesar de que aún sufría por la reciente lesión, superando el dolor, se apresuró a llegar con sus hombres a reforzar a Marshall. Una vez reunidos, contemplaron con satisfacción de patriotas cómo las tropas gobiernistas huían en tal desbandada que dejaron gran cantidad de vituallas, armas, municiones, tiendas de campaña y hasta algunas ollas con sopa caliente. Luego supe que don Teodoro Picado denominó la fecha de la derrota de sus tropas como el día de pánico en la Interamericana. Los valientes son reprendidos. Ante un éxito tan arrollador, a Frank Marshall, siempre tan propenso a los gestos audaces, se le ocurrió una idea que fue secundada por otros compañeros. ¿Por qué no perseguir a los mariachis en su fuga loca hasta Cartago? Marshall y Cardona decidieron trasladarse a Santa María a consultarme ese movimiento. Por dificultades de tránsito, tomaron la ruta de San Marcos. Antes de partir, Marshall encargó a Vico Starke la responsabilidad de comandar el grupo que retenía la sierra, con instrucciones de sostener la posición hasta su regreso. Marshall y sus compañeros se dedicaron a celebrar la victoria en San Marcos. Exageraron la celebración con algo de licor mientras la sierra estaba en peligro. Cuando me enteré de ese comportamiento, no pude contener mi indignación y como responsable de la gesta que estábamos realizando, les envié un telegrama con el siguiente texto. Las victorias en el Ejército de Liberación Nacional se celebran con austeridad y con una redoblada dedicación a mayores sacrificios. Las borracheras solo sirven para empañar una causa sagrada y degradar a sus héroes. Ellos, caballerosamente, reconocieron su error y ofrecieron excusas y con sus heroicas acciones siguientes, reivindicaron con creces el error. Combate y derrota en la sierra. El gobierno quería recuperar la sierra a toda costa. La situación se vio complicada por la visita de Monseñor Sanabria. El señor arzobispo me había informado, por los canales clandestinos de comunicación de San José, su deseo de visitarme en Santa María de Dota, en su afán de poner fin a las hostilidades.
Venía a someter a mi aprobación una nueva fórmula de arreglo de las muchas que en San José se habían elaborado entre políticos de ambos bandos, con la participación de don Otilio Ulate, quien seguía hospedado en el Palacio Arzobispal. La llegada de Monseñor Sanabria estuvo llena de incidentes porque los mariachis, comandados por el siniestro Tavío, intentaron cobijarse tras el prelado para atacarnos. Monseñor, que descubrió la estratagema, se negó a servir de mampara y les reprochó el intento. Ante la enérgica actitud de Monseñor, Tavío desistió de su sucia maniobra y lo dejó entrar solo, con sus acompañantes, los señores doctor Fernando Pinto y el licenciado Ernesto Martén, padre de Alberto. Una vez que Monseñor Sanabria hubo pasado, los gobiernistas lanzaron, con el apoyo de un tanque, un ataque a la sierra, que fue resistido por Vico Starke, Max Cortés y Bruce Masís, con sus valientes compañeros. El tanque tuvo que devolverse porque uno de nuestros combatientes, con riesgo de su vida, mató a varios de sus artilleros. No obstante, el ataque se renovó con mayor violencia y el gobierno se apoderó de nuevo de la sierra. Allí perdimos 2 héroes. El capitán Marcelino Jiménez y a Carlos Luis Rojas Láscarez, cuyos cadáveres el padre Núñez llevó a Santa María de Dota. Allí también fue herido uno de los compañeros de mayor mística, Emidio Millo Ureña. El padre Núñez llevó a Ureña al hospital de Villa Mils, encareciendo a su personal sus virtudes de luchador y rogándoles que lo restituyeran cuanto antes al frente. Pocos días después, Millo se encontraba en la marcha fantasma. Como homenaje al alma campesina que vibró en toda nuestra gesta, dejó aquí transcritos unos versos que Millo escribió antes de partir a nuestro frente. Combinan la ternura con el sentido heroico de servicio que él le daba a su acción. Reflejan el espíritu del 48. Adiós, mi madre querida. Adiós, mi esposa y mi guía. Adiós, y a la patria les voy a ofrecer mi vida. La patria está gobernada por un bloque de bandidos. Adiós, mis parientes todos. Adiós, amigos queridos. Son muchas y muchas vidas las que se van a perder y la justicia nos dice que es a morir o a vencer. Le ruego a mi buena madre no preocuparse siquiera que, si a su hijo lo matan, él en el cielo la espera. Le ruego cuidarme mucho a mi linda Teresita, que si se queda sin padre la patria lo necesita. Las visitas de Monseñor Sanabria. Recibimos con todo aprecio a Monseñor Sanabria en el cuartel de Santa María, instalado en la Escuela República de Bolivia, tomando en cuenta su alto valor personal y la naturaleza de su misión. La esencia de la fórmula de arreglo que Monseñor me trajo consistía en confiarle el ejercicio del gobierno al doctor Julio César Ovares, de extracción calderonista, declarar inmediatamente un armisticio, con amnistía general e indemnización para los damnificados de ambos bandos. Nosotros estaríamos dispuestos siempre a establecer amnistía, indemnizaciones y armisticios por el bien de Costa Rica, pero la misma consideración del bien de Costa Rica nos impedía aceptar ninguna fórmula en que se violara el resultado de la última consulta popular, aunque su beneficiario, don Otilio Ulate, estuviera generosamente dispuesto a ceder. Tanto sacrificio del pueblo, tanta sangre derramada, tanta muerte, no ocurriría tan solo para arreglos politiqueros que satisfacían ambiciones personalistas e intereses de grupos tradicionales. Me volví hacia la ventana y le dije a Monseñor y a sus acompañantes: vean al frente, ese pick-up. Allí están 2 cadáveres, el de Marcelino Jiménez y el de Carlos Luis Rojas. Los acaba de traer el padre Núñez desde el frente de la sierra. Sus espíritus y el de muchos héroes caídos me impiden aceptar la proposición que nos hacen. En conversaciones informales, les hablé a mis visitantes de mis propósitos de introducir reformas en la conducción ética de la administración pública, con espíritu de eficiencia y de honradez. Para eso el gobierno no podía compartirse con los representantes del desastre de los 8 años. Hasta le di a entender que el movimiento revolucionario, conforme lo había anunciado en mi segunda proclama, estaba planeando programas de reconstrucción nacional basados en la mayor producción, normada por la justicia social. Para eso y para reconstruir las instituciones nacionales, parecía conveniente un periodo de gobierno por decreto ley. Monseñor Sanabria, historiador insigne, no ocultó sus aprehensiones sobre el establecimiento de un gobierno de facto. Dijo: estos gobiernos se sabe cuándo comienzan, pero no cuándo ni cómo terminan. Por favor, no olviden el pecado original, queriendo decir las debilidades de los hombres. Monseñor conocía la triste historia de los militares latinoamericanos. No le culpo por no haber percibido que estaba ante hombres que enseñarían al continente y al mundo la forma civilizada de rematar una revolución, con el establecimiento de las instituciones basadas en las libertades de los ciudadanos. Monseñor Sanabria pernoctó en Santa María, alojándose en la casa cural. Nuestra prolongada conversación llegó, como tenía que llegar, al tema social. Yo le di algunas explicaciones en cuanto a los planes que estábamos meditando, como líneas de orientación para gobernar una vez que triunfáramos. Los planes que le expusimos, el padre Núñez y yo, le gustaron mucho. Él, al igual que yo, era socialista.
Su socialismo, por supuesto, se derivaba del pensamiento social cristiano, el mío de otras fuentes, a partir de los pensadores políticos franceses e ingleses del siglo XIX. Pero las coincidencias eran muchas. A la mañana siguiente, al continuar nuestras conversaciones, Monseñor con discreción quiso aconsejar que preparáramos una posible huida nuestra a Panamá. Caminamos unos pasos hasta que teníamos a la vista el cementerio de Santa María. Yo le señalé en esa dirección diciéndole: «Monseñor, esa es la única huida posible». Desaliento y tensiones. Por aquellos días de tediosa espera, tuvimos que encarar difíciles situaciones. Sabíamos que en el frente civil, la espera también se hacía cada día más angustiosa. En el Empalme la situación se volvía casi insoportable. Las fuerzas del gobierno acosaban esa posición, aunque los nuestros no cejaban rechazándolas. Pero la inclemencia del clima, frío y húmedo, y las condiciones lamentables de alojamiento, afectaban la moral de los combatientes más que las balas enemigas. Muchas veces, sin dejarlo traslucir ni a mis más cercanos amigos, sentí desfallecer el corazón. Me dolía en lo más íntimo cuando me informaban de la muerte de tal o cual muchacho con el que horas antes había conversado. Sufríamos bajas en la guerra. Como en muchas circunstancias en la vida, solo los que se lanzan al frente son heridos o muertos. Los que se esconden, ni son heridos ni llegan a ser héroes. Estábamos en guerra y había que superar la angustia con un pensamiento que en alguna parte había yo leído. No lloréis a vuestros muertos. Ellos vivirán en el esplendor de la gloria. En ese esplendor de gloria eterna, viven para mí esos héroes que, por acompañarnos en la tarea de restablecer la libertad en Costa Rica, cayeron en los campos del Empalme y en los otros frentes de guerra. Ahora, en el otoño de mi vida, iluminan mis horas de recuerdos. Esto despertaba en mí el deseo de unirme a mis compañeros propiamente en el combate, para participar en sus peligros y en sus estrecheces. Aún en Santa María, yo no busqué nunca una casa donde alojarme. Permanecía con los muchachos instalados en aulas de la escuela, donde teníamos por lecho unas bancas. También quería estar con ellos en los galerones del Empalme o enfrentándome al enemigo a su lado, como lo había hecho el Santa Elena. Esto produjo un conflicto con mis compañeros en posición de mando, sobre todo con el impetuoso Tuta Cortés, cuando se enteró de que yo hacía escapadas a posiciones de fuego. Según su sensata opinión, debiera de estar en el cuartel general, atendiendo desde allí las situaciones de todos los frentes. Max me dijo: «¿No se da cuenta usted de que su valor está en tenerlo vivo y no muerto? ¿No ve que para pelear estamos nosotros?» Debí refrenar mis arrestos hasta el día en que me uní a ellos en la marcha fantasma, sirviendo entre otras cosas de mulero y entrando a tomar a Cartago, como veremos. Debilitamiento interno del Empalme. El Empalme seguía registrando signos de fatiga. De vez en cuando recibía noticias de que algunos hombres abandonaban el frente, dejando los rifles allí tirados o llevándoselos con la promesa de volver. En algunos casos se trataba de esposos, padres de familia, que en la mejor tradición campesina iban a darle una vuelta a sus hijos y a su mujer, que como algunos decían, estaba para mejorarse. En otros casos, eran agricultores que querían ir a inspeccionar sus siembras, pero en algunos se trataba de personas que simplemente no aguantaban aquella tensión. Uno de los jefes del Empalme me confesó que, si ellos no desertaban, era porque no tenían dónde refugiarse. A ese grado había llegado la impaciencia entre nuestros combatientes del Empalme. Casi nada podíamos hacer por aliviarla. Alberto Martén, quien a fuerza de ser educador, sabía manejar a jóvenes díscolos, muchas veces, en compañía del padre Núñez, mantenía el mejor contacto con los muchachos del batallón. En distintas ocasiones fueron a visitarlos. Les llevaban vituallas y palabras de aliento. Pero el descontento continuaba, a veces hasta un punto cercano a la sublevación. Eso me hizo visitarlos. Les arengué en forma severa, apelando a su espíritu de sacrificio heroico, probado ahí entre las brumas, la lluvia y el frío. Les repetí que en sus manos estaba la clave de la revolución. El Empalme perdido significaría la revolución perdida y perdidas también las esperanzas populares. Les aseguré que aquella espera desesperante pronto terminaría. Marcharíamos al asalto final del gobierno. Sus estandartes limarían esa marcha. Mi angustia me recordaba las que debió sufrir Cristóbal Colón en alta mar hasta que Rodrigo de Triana lanzó el grito de tierra, dinero de amigos e intrigas de políticos. Una de mis constantes preocupaciones era siempre, por supuesto, avituallar las tropas. Habíamos requisado, contra promesa de futuro pago, cuantos gangoches había en la zona para abrigar a los muchachos. Además comprábamos alimentos a las pulperías y fincas a la redonda. A veces no teníamos dinero efectivo y me interesaba honrar los vales que se habían firmado a nombre del Ejército de Liberación Nacional. Decidí entonces enviar a don Guillermo Martí, joven valiente y pundonoroso, a la meseta central a buscar dinero. Le entregué cartas para don Álvaro Esquivel, don Fernando Esquivel, don Alex Murray y el doctor Fernando Pinto, pidiendo urgente ayuda. Entre los montes Guillermo se marchó solitario.
Duró varios días en su empeño, regresó con unas alforjas de mecate al hombro y el semblante alegre. Traía consigo 150.000 colones en efectivo. Pagamos vales atrasados y reforzamos la confianza de los pulperos que nos daban crédito. Un hombre cuya contribución recibí con agradecimiento, por no ser él un político, fue don Manuel Mendiola, quien, según me dijo Martí, había, además, recogido dinero entre algunos amigos suyos. Por esos días, mientras nuestros hombres escribían con sus balas hermosas páginas de coraje, la prensa y radio gobiernista, como lo vi una vez que entramos a San José, decía que yo iba huyendo hacia Panamá o que me habían matado. La mentira, como la pueden constatar los estudiosos serios de este período, fue el arma de propaganda del régimen imperante. Cuántas veces ellos, y hasta algunos políticos de la oposición, habrán deseado que yo muriera. Pero, con don Juan Tenorio pensaba yo. Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud. Arriba corazones. Bombardeada la capital. Esas congojas que he venido relatando, pedían acciones apropiadas. Nos propusimos en primer lugar, realizar una operación audaz que lograra 3 objetivos. Primero, levantar el espíritu en todo nuestro frente de guerra. Segundo, advertir al gobierno en forma irrecusable sobre nuestras intenciones finales y tercero, levantar la moral del frente civil. Era necesario enviar un mensaje a quienes en las ciudades y poblaciones libraban una batalla diaria encarando los riesgos de la represión gubernamental. El hombre clave de la operación sería nuevamente el aviador Guillermo Núñez. Una tarde vino desde el General hasta Santa María a interesarme en un plan que él había forjado. Consistía en atacar a San José con bombas desde el aire, contra la Casa Presidencial, el Aeropuerto Internacional de La Sabana, la Estación Central y talleres del ferrocarril eléctrico al Pacífico. Acepté el plan que calzaba muy bien con mi estado de ánimo. Solo me opuse a que causaran daño a las instalaciones del ferrocarril, pues no debíamos destruir la riqueza nacional hasta donde fuera posible. Por la radio había pedido a las fuerzas, bajo el mando de Chico Orlich, que tenían abundante dinamita, que hicieran el menor daño posible a las instalaciones públicas, pues a la hora del triunfo, tendríamos que reparar todo lo que en la guerra destruyéramos. El macho Núñez aceptó mi razonamiento. No había gasolina para los aviones. Este grave problema fue atendido con la cooperación de un amigo norteamericano, de los que trabajaban en Villamis. Nos ofreció 3 estañones con combustible. Resultó que uno era de alcohol y fue aprovechado en el hospital de San Isidro. Los otros 2 pasaron a los tanques de uno de los aviones. Núñez llevó consigo a Edgar Jiménez, Fernando Cortés Noriega, Rafael Rodríguez, Edgar Solano, Fernando Madrigal y a Manuel Antonio Tuto Quirós, quienes iban como bombarderos. A Manuel Mesén, de San Isidro, lo nombró copiloto. Mesén ni siquiera había montado alguna vez en un avión. Núñez le explicó en 2 minutos lo que tenía que hacer. El piloto Núñez le indicaría el momento de lanzar las bombas. Mesén avisaría en forma de cadena, tocando el hombro del compañero cercano y este al que le seguía, hasta que llegara el mensaje a quien, con riesgo muy grande, iba acostado sobre el piso del avión, de cara a la puerta abierta y mirando hacia abajo. Tempranito en la mañana salió el avión de Santa María con su carga de bombas. En una verdadera proeza llegaron a San José. Volaron sobre la Casa Presidencial y dejaron caer con gran precisión una bomba de las que nos habían traído de Guatemala. El plan era lanzar 2, pero no se hizo, por un malentendido. Gracias a Dios. Si hubieran caído las 2, el avión hubiera corrido el riesgo de ser dañado por la onda expansiva. Así y todo, según me contó el aviador Núñez, el efecto del estallido de la bomba le hizo difícil controlar la nave, que estuvo a punto de caer sobre el edificio metálico. Habíamos convenido que si la misión tenía éxito, Núñez sobrevolaría, de regreso, nuestras posiciones en Santa María y moviendo las alas del avión, nos daría la buena nueva. En Santa María, llenos de tensión, en una radiante mañana, mirábamos hacia el horizonte por el oeste. Cuando apareció el avión moviendo sus alas, se llenó nuestro corazón de gozo. Era una victoria más, pero no cualquier victoria. Era una victoria que anunciaba a los costarricenses el cercano final del régimen de ignominia, angustia y sueños. Ya habíamos cumplido varias semanas de guerra. La espera costaba mucho al país. Cada día que durara, aumentaría el sacrificio. Los correligionarios que militaban en la oposición nacional, secundando el esfuerzo de quienes estábamos en el frente, se mantenían ocultos, huían o estaban presos. Los gobiernistas estaban sobre las armas, pero no en el frente de batalla. Un militar calderonista, el coronel Enrique Pencho Alvarado, contaba indignado, después de la guerra, que arrastrando sus ametralladoras por el suelo, los calderonistas montaban guardia dentro y fuera de la casa del doctor Calderón Guardia, sin, eso sí, hacer por dónde arrimarse al frente de batalla. Alvarado los llamó las damas de compañía. La economía nacional se iba a pique. El gobierno se vio en la necesidad de pedir a muchos comerciantes de esa época le adelantaran dinero de los impuestos futuros.
A nosotros nos tocó, ya en el ejercicio del poder, liquidar muchas de esas cuentas. Eso me preocupaba, pues mientras más durara la guerra, más tiempo se paralizaría la industria, la agricultura y el comercio y más vidas se perderían. Me revelaba al darme cuenta de que todo esto sucedía por la terquedad del doctor Calderón Guardia de retener el poder. Ya en 1946, los estudiantes universitarios le habían pedido se apartara un tiempo de la política electoral. Los desoyó. Tampoco aceptó algo más definitivo que fue el veredicto popular expresado en los sufragios. Y no podía explicarme ese grado de insensatez. Menos que hubiera quienes siguiesen con fe ciega a un hombre que hizo de la corrupción, del fraude y la marrullería, toda una escuela en la política costarricense, solo que ahora se abroquelaba tras la bandera de la legislación social que nosotros no estábamos combatiendo. Quería explicarme a la vez cómo el licenciado Teodoro Picado, un intelectual de gran distinción, hombre de leyes e historiador, aceptaba ese papel desteñido de marioneta al servicio de gentes menos capaces que él, sin sentir escrúpulos a pesar de que el camino por el que lo empujaron los Calderón y sus propias ambiciones había desembocado en la peor de las guerras, la civil, cuando en sus manos estuvo, siempre, el evitarla. Pero no quiso. En el jardín de la iglesia de Santa María, meditaba sobre este cuento con mis más allegados compañeros que venían del frente en alguna misión. A la sombra de la torre de aquella iglesia, fuimos concretando muchas ideas que desde el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y en las largas noches de discusión en el Partido Socialdemócrata, ocupaban nuestro espíritu. Ahora no eran simples especulaciones, sino que tendrían que convertirse en planes de acción una vez conseguida la victoria. Acorralados pero no vencidos. Si bien el bombardeo a la casa presidencial había hecho vibrar el alma nacional, para unos con gozo y para otros con temor, todavía era necesario encarar la situación a que nos había llevado la larga espera. Los comunistas habían logrado influir sobre el coronel Jacobo Arbenz, ministro de Defensa de Guatemala y sobre todo, del presidente Arévalo. Mintiendo nos presentaron como agentes de los sectores retrógrados del país, como ya hemos dicho. Nuestra revolución era para ellos un movimiento reaccionario que se proponía aplastar las conquistas logradas por los trabajadores. En consecuencia, el presidente Arévalo decidió no dejar salir más armas para nuestro movimiento. El Partido Comunista Guatemalteco secundaba a sus camaradas ticos, ejerciendo severas presiones. En uno de los vuelos, nuestros pilotos, Otto Escalante, Johnny Victory y don Fernando Cruz, al llegar a Guatemala, fueron detenidos. Se les envió en su avión, que les fue requisado, a un sitio aislado llamado Pontún, en el Petén. Desde aquel momento no supimos más de ellos ni logramos contactos con nuestros amigos de Guatemala. Aquí en Costa Rica, nuestra reserva de pertrechos disminuía. Solo quedaban 1.500 tiros calibre 45 para las metralletas. Había que hacer una revisión a fondo de las estrategias preparadas. Había que escuchar comentarios críticos y señalar errores de apreciación. En fin, hacer nuevos cálculos y nuevas decisiones. Entonces convoqué a una de las juntas más cruciales de la guerra civil. Se llamó a todos los jefes de los frentes. La reunión tuvo lugar en un aula de la Escuela República de Bolivia de Santa María de Dota, entonces llamada el cuartel general. Esa tenía que ser una de las tantas noches tristes. Al final de incontables discusiones, aburrido de no poder convencerles, les dije teatralmente. La verdad es que no tenemos Parque 45. Todos sabían que era el calibre prevaleciente en nuestras armas automáticas. Estaban maltratados los distintos frentes. Lo peor era que habíamos perdido nuestro puente aéreo con Guatemala y no sabíamos dónde estaban ni nuestros aviones ni nuestros aviadores. Se dieron varias ideas sobre lo que había que hacer. Dividirnos en guerrillas, proponían algunos. Otros sugerían que atacáramos Cartago por sorpresa. En el caso de fallar, cambiaríamos el escenario de la guerra hacia el norte por el Irazú y el Turrialba, donde contábamos con buen apoyo popular. Yo estaba preocupado y exhausto. Me acosté en el suelo, boca arriba, cogiéndome la cabeza con ambas manos. Los compañeros callaron y yo les dije: sigan hablando muchachos, yo les estoy oyendo y sobre lo que dicen, estoy reflexionando. Se llegó a la conclusión general de que, antes de hacer algo, deberíamos restablecer a toda costa el contacto con Guatemala. Entretanto reforzaríamos en número los cuadros del Empalme y los otros frentes. Para el contacto con Guatemala, el padre Núñez propuso un plan que fue aceptado por todos. Despacharíamos un mensajero de absoluta confianza, con una carta al embajador de Guatemala en Costa Rica, quien según los informes que nos llegaban al frente, se mantenía leal a nuestra causa. El padre dijo: tengo al hombre que puede ir a San José a llevar ese mensaje al embajador. Es Chalo Castillo, un magnífico dirigente sindical que responderá a mi pedido. Gonzalo, sastre y secretario de conflictos de la Rerum Novarum, había llegado entre muchas dificultades a incorporarse al Ejército de Liberación Nacional. Ya era jefe de un pelotón por lo que estaba feliz. El padre Núñez lo llamó y le dijo:
¿Conoce usted la historia del mensaje a García? El padre le explicó esa aleccionadora anécdota de la Guerra de Independencia de Cuba. Como final le dijo: ahora usted debe llevar una carta muy importante al embajador de Guatemala en San José. Chalo partió hacia San José, buscó a una hermana del padre Núñez, Elida, quien cubrió el último trecho y llevó la carta al embajador. La carta había llegado a su destino. En ella se instaba al embajador a movilizar a los amigos nuestros en Guatemala y sobre todo deshacer las mentiras de los comunistas. Chalo Castillo trató de volver a Santa María, pero esta vez fue hecho prisionero y pasó en la cárcel, entre vejámenes, hasta el día de la victoria. En 1953, en mi primer triunfo electoral, Chalo fue electo diputado de los trabajadores por mi partido Liberación Nacional. La revolución avanza. El mensaje a García produjo el efecto deseado. A los pocos días se restableció el puente aéreo. Otto Escalante llegó con su avión cargado de armas y municiones. El coronel Arana había logrado imponerse al mismo presidente Arévalo. En esta ocasión Arana me envió con Otto Escalante el siguiente mensaje: General Figueres, creo que la revolución no está avanzando con el ritmo necesario para lograr el éxito a corto plazo. Recuerde que la revolución que no avanza, se pierde. Cuando Otto me dio este mensaje pensé un momento la contestación. Mi respuesta a Arana fue la siguiente: quienes están conmigo son profesionales, estudiantes, maestros, obreros y campesinos que no son duchos en el manejo de las armas. Les sobra amor a una patria nacida para los valores cívicos. No puedo mandarlos a que los maten así de buenas a primeras. La cosa aquí no es igual que en Guatemala, en donde mandan a los indios a matarse sin que importe nada para qué. Fue dura la respuesta. Lo cierto es que cuando la recibió, Arana dijo: bueno, quizá el general Figueres tenga razón. La espera había terminado. La iniciativa del combate que hasta ahora la había tenido el gobierno, la íbamos a asumir nosotros. La marcha comenzaba.